El 19 de marzo celebra la Iglesia Católica el Día de San José. En el mito o en la creencia católica, tal como es narrada por los evangelios cristianos, San José es el esposo de María y el padre de Jesús o de Jesucristo. Pero dentro de esa propia creencia o mito cristiano, esto es mentira. San José no es ni el esposo de María ni el padre de Jesucristo. Porque ocurre que Jesucristo es hijo de Dios, es decir, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que es el que fecunda de alguna manera a María, y María además da luz a Jesús en un parto virginal. De tal manera que el pobre José no tuvo nada que ver con el asunto. Ahora bien, según los propios evangelios, tanto José como María y el propio Jesús eran judíos. Y de acuerdo a la ley judía, a la normativa judía, lo usual era que el hombre recibiera como desposada a una joven, una muchacha, que iba a ser su esposa, pero solo tenía relaciones con ella cuando se efectuaba el matrimonio. Y la desposada solía vivir en la casa y bajo la protección del marido. Esta era la relación de José con María. El Evangelio de Mateo y el de Lucas, que son los que nos hablan de la infancia de Jesús y del nacimiento virginal, nos muestran algo que parece normal, pues. José, que tiene a esta muchacha para desposarse con ella, para casarse con ella en la casa y que no la ha tocado todavía, un día se encuentra que el vientre de la muchacha está creciendo, es decir, que la muchacha ha salido embarazada y no es de él. Lo que haría cualquier hombre en cualquier sociedad, en cualquier época, es lo que hace José. Según el propio Evangelio de Mateo, José duda. Aquí pasó algo extraño y José cree que la muchacha lo ha engañado. Como es un hombre bueno, él decide que no quiere denunciarla porque la muchacha podría ser lapidada de acuerdo a la propia ley judía si se aplicara estrictamente y simplemente quiere repudiarla. Pero entonces esa noche tiene un sueño y en el sueño se le aparece un ángel y el ángel le dice que el padre del niño que va a parir María es Dios. Y José ingenuamente se traga entonces la historia. Pero los otros evangelios incluso muestran a un José todavía más dudoso o con en más actitud de duda. Porque, por ejemplo, el evangelio del pseudo Mateo habla de que tanto María como José tuvieron que ser sometidos a una ordalía, es decir, una especie de juicio de Dios en el cual tuvieron que mostrar José que no era un viejo sátiro que se había aprovechado de la niña o de la muchacha, y María, que no había engañado a José con otra persona. Y cuando salieron indemnes de la ordalía fue que entonces se les reconoció esa condición. E incluso todos los evangelios, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, todos muestran a un Jesucristo al cual los fariseos lo acusan de ser un hijo adulterino, es decir, que no creían mucho en la virginidad de María. Esto en cuanto a relación de José con María, en cuanto al parto virginal. Pero es que ocurre que los propios evangelios nos muestran que si bien el parto de María fue un parto virginal, después de ese parto virginal José tuvo relaciones con María, es decir, María no siguió siendo virgen, y los evangelios nos muestran a los hermanos y a las hermanas de Jesús, que aparecen en varias ocasiones. Lo que ocurre es que la Iglesia Católica, que vive en una enfermedad espantosa de odio a las mujeres y de odio al sexo, y sobre todo la relación de sexo con mujeres, porque la pedofilia en cambio es más o menos tolerada hipócritamente allí, la Iglesia Católica, que odia a las mujeres y que odia al sexo, decidió primero convertir a María en una mujer idealizada, pero una mujer idealizada porque no es mujer. Es una mujer que no tiene sexo, que no tiene vida sexual, que no se realiza nunca como mujer, y que es la mujer que es la negación de la mujer, la única mujer que a la Iglesia Católica le puede gustar. Decidieron entonces que María había sido virgen antes del parto, en el parto y después del parto, lo cual significaba entonces que María no podía haber tenido ningún tipo de hijo con José. Entonces corrigieron los evangelios para decir entonces que los hijos que los evangelios le atribuyen a José y a María eran hijos de José, pero de un matrimonio anterior de José. Y después terminó San Jerónimo decidiendo que no solo la Virgen había sido virgen perpetua, antes, y después del parto, sino que José también había sido virgen toda la vida, que José jamás había tenido relaciones sexuales con nadie. De tal manera que el pobre José quedó convertido en un viejo bobo, en un viejo idiota, en un viejo dócil, manipulable por completo,
castrado prácticamente, sin ninguna actividad sexual, viviendo con una mujer con la que no tuvo ninguna relación. La Iglesia ha tratado de mostrar incluso el matrimonio de José y María como un matrimonio modelo, pero resulta que un matrimonio como eso sería el fin de la humanidad. Un matrimonio de dos vírgenes, una mujer virgen con un hombre virgen que no se tocan, que no tienen ningún tipo de relación, no pueden reproducirse, y si hubiese matrimonios modelos como ese, la humanidad desaparecería antes de que el capitalismo termine de acabar con ella como está haciendo. Para remate, la Iglesia Católica descubrió o redescubrió a mediados del siglo pasado que José era carpintero, según lo dicen los propios evangelios, y entonces para enfrentar el 1 de mayo, el día revolucionario de lucha de los obreros, el Papa Pío XII, allá por los años 50, en una encíclica llamó entonces al pueblo cristiano a no celebrar el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, sino el 19 de marzo como Día de San José Obrero, cosa que terminó fracasando. Lo cierto es que si uno ve todas las barbaridades que ha hecho la Iglesia cristiana y la Iglesia católica con el pobre San José, uno no puede dudar de que San José es un santo y está en el cielo.